pacientes vamos a ver cambios cardiovasculares que pueden preceder tanto en la hipertensión. Acá vamos a ver tanto en la función miocárdica y en la función ventricular. Respecto a la función miocárdica, vamos a ver que a los pacientes se les va a sacar una ecocardiografía seriada documentada con una disfunción diastólica en un 40 o un 45%. Lo que vamos a ver, va a haber una disfunción tanto de los ventrículos que no se van a relajar de manera adecuada y van a poder, no se van a poder llenar correctamente, ¿no? Y en algunas otras embarazadas las diferentes funcionalidades van a persistir hasta los 4 años luego de haber dado el parto, así que hay que tener un poco de cuidado ahí. La función ventricular, vamos a ver que en algunas grávidas que han podido presentar preeclampsia, los niveles de troponina cardíaca van a estar ligeramente elevados. Y los péptidos natriuréticos del procerebro amino terminal se van a elevar tanto en la preeclampsia grave. También va a ser importante destacar en las embarazadas formalmente como aquellas que pueden presentar o no síndrome de preeclampsia y que van a tener una función ventricular normal o ligeramente hiperdinámica, que no va a ser tan marcada, pero puede tener un gasto cardíaco propiamente para las presiones del venado en el lado izquierdo. Siguiente. En el volumen de la sangre, algunas alteraciones, vamos a ver que va a haber una dependencia en la gravedad que puede presentar esto o no. Como la hemoconcentración, en lo general no vamos a ver que va a ser tan marcada. También es importante destacar que las grávidas con hemoconcentración grave van a estar excesivamente sensibles a la pérdida de sangre. El vasoespasmo y la filtración endotelial del plasma va a persistir durante cierto tiempo, pero se va a normalizar después del parto, mientras que el endotelio, poco a poco se va a llegar a restaurar con cierta normalidad. Respecto a la trombocitopenia materna, acá vamos a ver que se va a dar normalmente con un recuento de plaquetas menor a 100.000 microlitros, esto va a indicar una enfermedad grave, pero esta frecuencia y la gravedad va a depender tanto de la intensidad y la duración del síndrome durante el embarazo, cuán menores va a ser el recuento de mayor mortalidad y morbilidad materna y fetal, y la evolución puede empeorar antes del parto, ¿no? Tras el parto va a seguir bajando cada 24 horas y se puede normalizar dentro de un periodo de 3 a 5 días. Mientras va a seguir bajando de las 48 a 72 horas después del parto, puede presentar algún síndrome de Gel o una microangiopatía trombótica. Algunos mecanismos que he podido explicar esto puede ser tanto la activación y desgranulación plaquetaria, lo que va a producir la liberación de las beta-tromboglobulinas y el factor 4. También se puede dar con otro mecanismo como el agotamiento plaquetario por una activación in vivo y un depósito de plaquetas en sitios de daño endotelial, ¿no? Que se va a ver después del parto. En el aspecto fetal, acá vamos a ver que los fetos o recién nacidos, las madres preeclámpticas no van a presentar trombocitopenia, es importante recalcarlo, por tanto va a ser una indicación de cesárea por causa fetal, para que no haya sufrimiento o alteración en el feto siguiente. Las características de lo que va a producir la hemólisis se va a asociar tanto con algunos niveles de la LDH y la disminución de hepatoglobulina. En el frotis sanguíneos vamos a ver esquizocitos, esferocitos y reticulocitos. Esto se va a dar por causa de una hemólisis microangiopática debido a un daño endotelial con cierta adherencia plaquetaria y depósitos de fibrina. Otros cambios van a ser en los lípidos, que van a ser van a tener una morfología eritrocitaria, ¿no? Y puede acompañar también depende de una trombocitopenia, una elevación de las transaminasas. Respecto a los cambios de coagulación, vamos a ver ciertas alteraciones leves compatibles con una coagulación intravascular diseminada subclínica. Acá van a ir el aumento del consumo del factor 8
el aumento de los fibrinopéptidos A y B, el aumento del dímero D, la disminución de la antitrombina 3 y la disminución de la proteína C. Lo que va a producir generalmente puede ser leve, sin repercusión clínica tanto en la madre y en el bebé. Respecto a los fibrinógenos, puede mantenerse o no el desprendimiento placentario, y la tromboelastografía va a mostrar mayor alteración conforme la enfermedad va a progresar o puede llegar a ser severa o no. Respecto a las pruebas rutinarias que se le va a pedir de coagulación, acá está el PT, el APTT y el fibrinógeno, que no van a ser tan necesarios tanto en el manejo aleatorio. Algunas alteraciones endocrinas y hormonales en la preeclampsia, vamos a ver que en el embarazo se va a aumentar la renina, la angiotensina tipo 2, la angiotensina 1 y 7, la aldosterona, la desoxicorticosterona y el ANP. El péptido natriurético se va a liberar tanto por el estiramiento o por el daño auricular que se ha producido a nivel endotelial debido al aumento sanguíneo, y la preeclampsia con los niveles de péptido natriurético y su precursor van a estar también aumentados, mientras que la vasopresina va a mantener niveles similares tanto en el embarazo pero va a tener un mayor aclaramiento metabólico. Y respecto a las alteraciones de líquidos y electrolitos de la preeclampsia, acá vamos a ver que va a haber un mayor volumen extracelular y un edema generalizado que va a ser bien marcado en la madre, causado por lesión endoteliana, y lo que va a producir una retención patológica tanto en líquidos. Lo que va a existir va a ser una disminución de la presión oncótica plasmática, lo que va a favorecer el aumento de este volumen extracelular. Los niveles de electrolitos suelen ser similares a los del embarazo normal, y después de una convulsión eclámptica que va a presentar la madre va a haber una disminución del pH sérico, disminución del bicarbonato, lo que va a producir una acidosis metabólica en la madre por el ácido láctico, y puede coexistir con una acidosis respiratoria por retención del CO2. Las alteraciones que va a presentar en el riñón va a ser algunos cambios funcionales, como una disminución del flujo sanguíneo renal y una disminución del filtrado glomerular, lo que va a acompañar con el aumento de la volemia, ¿no? Y va a haber un aumento de la resistencia arteriolar aferente hasta 5 veces en su capacidad. También va a haber un aumento de creatinina sérica, una recuperación tanto de la función renal, pero ya también esto se va a prolongar 10 días después del posparto. Mientras que los cambios morfológicos, acá vamos a ver una endotelitis glomerular por la inflamación endotelial, un daño, los depósitos endoteliales de las proteínas y de las fibrinas, y el daño de los podocitos que pueden desequilibrar los factores angiogénicos. Mientras que en las alteraciones urinarias vamos a ver que va a haber un aumento de ácido úrico plasmático, una disminución de expresión urinaria de calcio, y en la proteinuria, que hemos visto que va a ser como un marcador importante en el síndrome de preeclampsia, va a estar presente mayor a 300 miligramos pero cada 24 horas. No siempre puede estar presente, puede estar o no hasta un 15% en los casos de GEL, que se va a hablar más adelante, sin proteinuria, y la medición por varilla o el dipstick, que puede dar positivos o negativos. Mientras que la lesión renal aguda que se ha dado puede ser rara, generalmente asociada por hemorragias, hipovolemia o desprendimiento de la placenta. Siguiente. Los cambios en el hígado, algunas lesiones características que vamos a ver aquí van a ser las hemorragias periportales o los microinfartos hepáticos. Esto va a estar asociado tanto a una hemólisis y a una trombocitopenia, lo que va a producir el síndrome de GEL, que le van a hablar más adelante, y las manifestaciones clínicas que vamos a ver acá, que puede ser en el cuadrante, va a haber una presencia de dolor en el cuadrante superior derecho,
o epigastrio, el signo que va a ser un signo marcado en la enfermedad cuando ya esta va a ser grave, un aumento de la ACT y la ALT, que van a ser menor a 500 unidades por litro, y el infarto hemorrágico, que va a producir hematomas subcapsulares hepáticos. Respecto a las complicaciones que pueden presentar en el hígado, acá va a estar la insuficiencia hepática con el choque hepático, el hematoma o la rotura hepática, y en los casos graves o severos va a haber una embolización que puede llegar a producir o se le va a pedir un trasplante hepático. El diagnóstico que se va a dar para estos cambios o alteraciones en el hígado se le va a pedir una TC o una tomografía o una resonancia, pero ya en daños ya severos. Y en la mayoría también se le pide enzimas hepáticas y plaquetas para normalizar dentro de los 3 días por parto, si hay alteraciones o cambios o no de esta. El diagnóstico diferencial, el hígado graso agudo en el embarazo, que va a cursar con una disfunción hepática más severa, y la pancreatitis, que puede llegar a ser poco frecuente, pero sí se puede llegar a presentar. ¿Estás durmiendo? Y sin una relación directa en la precalidad. Ya, las alteraciones que se van a dar en el cerebro pueden afectar tanto el sistema nervioso central, y va a producir ciertas cefaleas, algunas alteraciones visuales, convulsiones, o hasta inclusive en manera severa o exagerada se va a dar el coma. El compromiso neurológico va a reflejar esta disfunción endotelial con una alteración, autorregulación cerebral y un edema cerebral, ¿no? Las manifestaciones que se van a producir acá va a ser la cefalea intensa persistente, las alteraciones visuales, visión borrosa, escotomas, las convulsiones eclámpticas, que van a definir la progresión del eclampsia o no, los cambios en el estado mental, las confusiones, las somnolencias que puede presentar o no la mamá, la ceguera transitoria o permanente. Acá vamos a ver que la preeclampsia va a producir una alteración en la parte endotelial, afectando hacia el cerebro. Esto va a provocar tanto una pérdida de autorregulación del flujo cerebral, lo que va a permitir aumentos moderados en la presión cerebral y arterial, que va a producir hipertensión, extravasación de líquidos y edema cerebral. Lo que combinan con vasoespasmo, isquemia y daño celular, vasodilatación forzada y el daño endotelial, aumentando la permeabilidad vascular. Y por último, bueno, a continuación la prevención. Acá vamos a ver algunos métodos para prevenir que han sido valorados en un estudio clínico aleatorizado. Esto se ha modificado en el del 2015 al 2017, y se le pide a la madre como que tenga mejores hábitos alimenticios, alimentos que se le pide a la madre que consuma alimentos con poca sal, calcio o aceites de pescado complementario. También se le pide a la madre que haga ejercicio, actividad física, estiramientos, o algunos se puede llegar a tomar fármacos cardiovasculares como los diuréticos, los antihipertensivos, algunos antioxidantes como el ácido ascórbico o el ácido tocoferol como la vitamina D y los antitrombóticos que pueden llegar, se les pide que tomen dosis bajas como el ácido acetilsalicílico, más una hepatina, más, o puede ser una ketanserina. El siguiente. Muy bien, bastante información, ¿no? Sí, Si la delegada empezó a roncar, el resto, pues, ¿cómo estaría? Ya estamos en tratamiento clínico de síndrome de preeclampsia. ¿Qué preguntarían hasta acá? ¿Qué preguntarían hasta acá? Hay una
parte que mencionó, que dijo, exponen a vellosidades coriónicas. Nishiyama, ¿Cómo si es sigues hablando ahí, igual vas a salir jalado. Tienes que estar atento. ¿Cómo dice? Hay una parte, doctor, que menciona, exponen a vellosidades coriónicas. ¿Cómo es eso? Exponen a vellosidades coriónicas. En Lo que quiere decir, si comparo o comparamos, si es el primer embarazo o el segundo, tercero, cuarto, va a presentar mayor probabilidad de preeclampsia, lo que quiere decir el primer embarazo. ¿Por qué? Porque está expuesto por primera vez a vellosidades coriónicas. ¿Está claro? ¿O no sabes qué cosas vellosidades coriónicas? Entonces, uno es eso. ¿Quiénes van a atender? Aquellas mujeres que están expuestas por primera vez a vellosidades coriónicas. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué son vellosidades coriónicas? Es parte de la placenta, pues. Ya, eso. Primera vez. Pero también ahí vamos a suponer que es una mujer que tuvo una pareja, con esa primera pareja tuvo 2, 3 hijos y no ha tenido preeclampsia. Por alguna razón se separa y se embaraza con siguiente pareja, pueden tener mayor opción de tener preeclampsia. ¿Por qué? Porque en este caso está expuesto por primera vez, primero al semen de este varón. Y si se ha embarazado, a vellosidades coriónicas de una segunda pareja. A eso se refiere. Bueno, y hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a suponer que la delegada, ¿cómo se llama la delegada? ¿Cómo se llama? Charmelí Vargas, ¿no? Vargas está acá cerca, es en Barada. Está en Cachimayo, haciendo su cero. Y viene una gestante. ¿Cuándo dice en esa gestante que estoy frente a una preeclampsia? Cuando la fusión arterial. Estoy preguntando hacia el médico. Algunos otros signos. ¿Me ha respondido la pregunta o no? No. No me ha respondido. ¿Cuándo digo que estoy frente a una gestante con preeclampsia? Más de 140. Ya, sí, válido. En 2 tomas. Con intervalos de 4 horas. ¿Eso dónde está? ¿No está? A ver. ¿O después está? Entonces, ¿por qué les pregunto eso? Porque de los pueblos, obstetrices, médicos generales, vienen y toman la presión, 130 por decir, 80, 85. En el acto lo mandan al hospital, lo envían. Entonces uno se pregunta, se supone en teoría algo se haya enseñado, ¿no? Ese algo es cuándo hablar de preeclampsia, cuándo hablar. Y un criterio es
En mi época había 3 criterios, en mi época, de alumno. Un criterio, la presión, eso no ha cambiado, 140 sobre 90 o más de esta. Proteinuria y edema. Pero cuando ya era residente quedaba solamente 2 criterios, presión y proteinuria. Ahora, más que presión, nada más. Presión. ¿Por qué? Porque igual en preeclampsia también, igual que DPP, igual que aborto, es una secuencia. Porque si ustedes han notado desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo más importante? ¿Qué será lo más importante? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué será lo más importante? Ahí habló 2, 3 veces eso. ¿Qué será? La angiogénesis. ¿Cuál? Angiogénesis. Angiogénesis. Lesión endotelial. Ahí está escrito, lesión endotelial. Entonces, cuando una gestante empieza a tener presión alta, el primer día de la presión alta, lógicamente no va a haber lesión endotelial. La lesión endotelial se presentará, dependiendo de cada caso, a la semana, 2 semanas, 3 semanas, al mes. Y cuando hay lesión endotelial, esa lesión endotelial hace que haya pérdida de proteínas. Pérdida de proteínas. Esa pérdida de proteínas, primero entonces, elevación de la presión, segundo, lesión endotelial, tercero, pérdida de proteínas. ¿Cuál será consecuencia de esto? Resultado de esto, ¿cuál será? Por ahí también he visto una diapositiva. Hipoproteinemia. ¿Y eso qué me va a generar? ¿Eso qué me va a generar? Disminución de la presión oncótica. He visto ahí una palabrita, presión oncótica. Disminución de la presión oncótica. Cualquiera de nosotros, acá, si no tenemos edema, es porque hay un equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Nada más. Pero en gestantes que tienen preeclampsia, como hay lesión endotelial, pérdida de proteínas, disminución de la presión oncótica, hay una disminución de la presión oncótica y elevación de la presión hidrostática. ¿Y eso qué me va a generar? Va a botar agua del espacio intravascular hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, en la actualidad, para hablar de preeclampsia no necesito tener los 3 criterios que ya les había mencionado: presión, proteínas y edema. Solo necesitamos hablar de hipertensión arterial. Ya, ese uno. Lógicamente, si estoy en los pueblos donde van a estar ustedes, la mejor forma de tomar la presión en una gestante es que la gestante tiene que estar tranquila, en reposo. De entradita, pues, se asustará la cara, pues, de mí, por decir, ¿no? Se asusta, sin presión. Si le ve a una chica guapa, sin presión, y va a subir la presión. Por lo tanto, hay que ofrecerle, si encuentro la presión alta, ofrecerle una camita, un lugar que se siente y volver a tomar la presión. Si otra vez detectamos que la presión está alta, por los valores que ya establecidos, ahí recién tenemos que enviarlo. Ya, ese es uno. 2. Yo creo que ahí faltó esquematizar de repente. Dentro de enfermedad hipertensiva del embarazo, ese es el título, ¿no es cierto?
o estado hipertensivo del embarazo, también, dependiendo de qué texto revisa. Tenemos 4 grupos de diagnóstico. 4 grupos de diagnóstico. ¿No tienen eso? Después yo explico sobre eso. Ya, pero eso tiene que estar antes, pues. Ya. Claro. O sea, está medio desordenado. Dice hipertensión crónica y gestacional, preeclampsia. Falta algo ahí. Dice hipertensión crónica sobregada con preeclampsia. Ya. Ya, eso quería. Ya, a ver, empezaremos ahí. Ya, tratamiento, dice. Ya. Tratamiento. Bueno, ahora hablando sobre el tratamiento clínico, el manejo, en parte el manejo que vamos a tener sobre el diagnóstico y también qué vamos a poder usar. Siguiente, por favor. En general, como estaba hablando mi compañera sobre la preeclampsia, es que uno se va a dar ya a partir que va a tener más de 20 semanas y aquí va a haber una hipertensión y los valores pueden ser que puede que haya una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o que la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 y como mencionaba el doctor que sea un mínimo de 2 tomas cada 4 horas. Y otro es que en aquí sobre la proteinuria, que esta puede estar como no estar, pero de estar, esta nos corrobora ya como tal una preeclampsia, que esta tiene que ser mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, o que sea una proteína, un índice de proteína creatinina mayor o igual a 0.3, o que me salga una tira reactiva positiva sobre proteinuria. Aquí, justamente como si ya se mostró antes, están los valores que debe de haber de hipertensión y para la preeclampsia, si solo hay la hipertensión, nosotros lo vamos a llamar como hipertensión gestacional y lo vamos a manejar, pensar ya en que esto va a evolucionar a una preeclampsia. Si nosotros vemos una proteinuria, significa que esta hipertensión está avanzando. Y como mencionó el doctor, que ya va a iniciar con una proteinuria, entonces una hipertensión más proteinuria ya me da una preeclampsia. Pero no siempre se presenta con una proteinuria. Esta lesión endotelial me puede generar, en general, un daño, una lesión orgánica múltiple, donde puede encontrar, como ya se mencionaba, una trombocitopenia, una insuficiencia renal, una función hepática alterada, un edema pulmonar o ya síntomas cerebrales o visuales. Y estos puede, como ya dije, no haber proteinuria, pero haber estos. Y si hay estos, ya lo catalogo como una preeclampsia atípica. Hay 4, en estos trastornos hipertensivos voy a generar 4 diagnósticos. Como les decía, el primero, o uno que vería frecuentemente, es la hipertensión gestacional, donde voy a ver esta hipertensión mayor a 140/90 y que más debe tener más de 20 semanas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que voy a ver en todos estos, en este caso? Es que cuando llegue la paciente a la labor de parto, esta preeclampsia o esta hipertensión gestacional va a desaparecer. En general por los factores fisiopatológicos desde su inicio. Y otro es que la preeclampsia, la hipertensión mayor a 140, que haya una proteinuria o que haya una lesión multiorgánica y que esta menor a las 12 semanas, esta va a desaparecer. A esto, una hipertensión crónica lo vamos a tomar cuando la paciente, ella ya tenía hipertensión, antes de embarazarse ya tenía la hipertensión y después de esto es que ella continúa, pero va a continuar sin proteinuria o una lesión multiorgánica. Es decir, que la hipertensión crónica no se ha agravado a una preeclampsia. Pero hay otros casos donde en estas pacientes que ya tenían hipertensión antes de embarazarse, se embarazan y a esto vamos a ver justamente mayor a las 20 semanas es que va a presentar la proteinuria o la lesión multiorgánica. Entonces ahí yo ya voy a considerar que no solo es una hipertensión crónica, sino que a eso ya se ha agregado la preeclampsia. Es por eso que, como lo menciona el William,
Williams, ahí tendría como que 4 diagnósticos, como síndrome de preeclampsia y eclampsia, el que sería la hipertensión crónica por cualquier causa, la preeclampsia superpuesta en una hipertensión crónica y la hipertensión gestacional, en la que no aparece evidencia definitiva de que hay un síndrome de preeclampsia. Y la hipertensión desaparece en la semana 12 del puerperio. En la valoración que yo voy a tener con la paciente, una vez que yo haya hecho el diagnóstico con los parámetros antes dados, yo tengo que ir revisándola. Esta revisión es importante, ya que como habrán visto, va yendo escalonadamente y llega a daños que de acá me puede llevar a una muerte materna o a secuelas que estas son graves. Entonces yo tengo que hacer un seguimiento para justamente ver cuándo parar esto. La solución que se da a la preeclampsia es el parto. Cuando hay el parto, por así decirlo, la preeclampsia desaparece, cesa, y es que yo debo estar atento para que este grado de preeclampsia no se agrave, no llegue a una eclampsia, no llegue a un síndrome de HELLP. Yo debo de estar atento a esto. Entonces tengo que hacer una exploración detallada diaria en el caso de que sea más que todo una preeclampsia grave, y voy a revisar si tiene cefalea, si hay cambios visuales, si hay un dolor en el epigastrio. Voy a revisar el peso diario. ¿Por qué? Porque en esta va a haber justamente puede haber un aumento de volumen, una edematización por la proteinuria. Debo de revisar los miligramos de proteinuria, su índice de proteína creatina, justamente por la anterior razón que les digo. Revisar su presión arterial cada 4 horas. En caso de que sea más grave, debo de hacerlo más frecuente, en 2 horas, en 1 hora. Y la creatinina sérica, transaminasas, transaminasa hepática, biometría hepática, recuento plaquetario, el tamaño y bienestar fetal del volumen y el líquido amniótico. Me interesa el tamaño y el bienestar fetal porque en general el manejo que se va a tener es que le diagnostico con preeclampsia, y lo que yo voy a hacer es ver cuál es el estado. Si hay, por decirlo así, factores que me digan que es crítico y ella ya va a requerir, por así decirlo, el parto, o si yo puedo prolongarlo. ¿Y para qué me sirve la prolongación? Más que todo para el feto. ¿Y cómo voy a revisar también que el feto esté yendo bien? Porque con la preeclampsia él también va a sufrir otros daños. Es que yo voy a estar revisando su tamaño y el bienestar fetal, además del volumen del líquido amniótico. Respecto a la actividad física, hay algunos que mencionan de que, oye, la paciente tiene que estar en reposo, otros que no, la paciente debe de continuar con sus actividades físicas. Y eso lo hablo después. Pero hay otro que justamente en la fisiopatología se evalúa, y esto es un poco controversial, no necesariamente se va a estar haciendo diario o seguido a las pacientes, sirve más como algo de prevención para evaluar antes o anticiparnos a una preeclampsia o a una posible preeclampsia en caso de que la paciente tenga factores de riesgo, que es el PIG y el SPLT. Siguiente, por favor. No, anterior. Que el PIG vendría a ser la concentración del factor de crecimiento placentario, y el SPLT1 que vendría a ser la tirosina sinasa 1 soluble similar al FMS. En general, por favor, lo que esto me va a dar es para ver cuál es que estos dos factores, si uno está elevado, si uno está bajo, en general la relación de estos dos, me va a dar la relajación endotelial, si este es saludable o si ya viene a haber una disfunción endotelial, ya que estos dos, como acá más que todo se puede observar, como este desbalance entre ambos, estos factores angiogénicos y antiangiogénicos, funcionan de acuerdo a las pacientes. Por ejemplo, el azul, que es una paciente normotensa, lo normal es que este factor antiangiogénico del SPL1 debería bajar, y en cambio, en las pacientes que tienen preeclampsia, esa continúa subiendo. Y el otro factor, que sería el factor angiogénico, vemos como en las pacientes con preeclampsia esta no sube demasiado, en cambio en las normotensas sube normalmente. Siguiente, por favor.
En los objetivos que yo voy a tener con estas pacientes son que, el primero, interrumpir el embarazo, pero que en este haya el menor traumatismo para el feto y la madre. Entonces, como les decía, normalmente el manejo se va a ir a que nosotros tratemos de prolongar las semanas de embarazo. Otro es el obtener un recién nacido que evolucione con normalidad, como justo lo que les mencionaba antes. Y el otro es que en estos pacientes, más que todo en los que nacen prematuros, ellos puede que nazcan y puede que nosotros lo evaluemos y parezca que está normal, pero de aquí y a su desarrollo faltan todavía estudios para evaluar que también han evolucionado con el tiempo estos pacientes. Entonces, lo ideal para que estos pacientes no solo nazcan bien, sino también evolucionen mejor, es que nosotros prolonguemos este tiempo de semanas de gestación. El otro es restablecer por completo la salud de la madre, ya que en general, después de que se haya hecho el parto, no necesariamente la mujer siempre llega a recuperarse al toque, por así decirlo. Otros objetivos es que, por ejemplo, en el feto pretérmino, antes de las 37 semanas, yo voy a buscar, lo que les digo, retrasar el parto para reducir morbi y mortalidad. Otro es que si tengo una preeclampsia leve o moderada, yo como voy a estar revisándole, en general con unas pruebas sin esfuerzo 2 veces por semana, pero si es una prueba severa, ya acá le hago las pruebas diarias y en general la valoración que antes mencioné, que la paciente, en general las pacientes severas, ellas ya pasan a una hospitalización. Y en un parto inmediato, por así decirlo, el beneficio que tiene un parto inmediato, comparando, que haya menos resultados maternos adversos, comparando unas 34 semanas a unas 37 semanas. Se ha visto que, por así decirlo, esos resultados maternos adversos, si se hace antes, a las 34 semanas, esto presenta de 1.1%. Si se hace después, a las 37 semanas, estas tienen 3.1%. Y bueno, según el estudio, si es ahora viendo en el prematuro, en este neonato, en un síndrome de dificultad respiratoria neonatal, si yo hago este parto inmediato a las 34 semanas, se ve que este CDR tiene de un 5.7%, y si lo hago a las 3.7 semanas, tiene 1.7%. Lo que acá quiero mostrar es justamente ese riesgo-beneficio que tiene tanto para la madre como para el feto, ya que si yo hago el parto antes, ayuda a la madre, pero al feto puede que no tanto. Y si lo hago al revés, esta balanza también se pone en un caso contrario. En aquí, más que todo, son los resultados maternos perinatales para la estrategia expectante de la preeclampsia grave entre la semana 23 y 34. Esto es en casos que ya el feto, que por decirlo así, van a ser muy prematuro. Y lo que en general se ha observado en es que de todo esto es que el promedio de mortalidad perinatal nació de un 90 por cada 1000 nacimientos, que esto viene a ser muy elevado. Y en acá podemos observar los resultados maternos y bueno, también perinatales, que más que todo son de la restricción de crecimiento interuterino y del peso para la edad gestacional. Acá se han observado los resultados maternos del desprendimiento prematuro de placenta, el gel, el edema pulmonar y el AQI para la función renal. En la siguiente diapositiva, en acá se observa mejor justamente esa conveniencia para sacar antes o después al bebé. En general, cuando es menor a 34 semanas, al bebé, si presenta ciertas contraindicaciones, el parto, se indica el parto inmediato. Pero si si el bebé, en general, como les dije, se busca que el bebé nazca ya para las 37 semanas, que se prolongue esto, para que nazca a término el bebé. Y en acá, evaluando en el segundo trimestre, entre las 24 y 28 semanas, en aquí podemos observar la mortalidad perinatal,
que mientras más cerca esté, a 25 semanas, vemos que la mortalidad es de 22 a 31, es mayor al 50%. Pero cuando vemos, ya en el caso de 27 semanas, este es de 22 a 51, que es menor al 50%, bueno, a grandes rasgos, pero sí se nota la diferencia en esta mortalidad. Y nosotros tenemos que considerar esto tanto para, como se estaba en los objetivos, el bienestar fetal y el bienestar materno. Siguiente, por favor. Respecto a los ejercicios que antes se hablaba en la valoración, algunos hablan sobre descansar en cama, otros sobre hacer ejercicio. Y en general, lo que vendría a ser como una recomendación es mantener esa actividad habitual. Si es una paciente leve o no grave, lo que se sugiere es que sea un manejo ambulatorio. Si es una preeclampsia grave, este ya requiere un manejo hospitalario. Además de que también se ha observado en los estudios, viéndolo en costos para estos pacientes, es que si yo le hago un manejo hospitalario, en general estos costos que se tiene con el feto y con la madre, viene a tener un monto, por decirlo así, de 100. Pero en las pacientes, que estos vienen a ser en pacientes pretérminos, estos bebés van a requerir UCI. Además, y justamente esto hace que el precio sea más elevado, lo que en general hace que uno, haciendo una evaluación de costos de esto, genera que la mayoría de casos se busque que sea ambulatorio, pero con algo importante, que esa supervisión sea cercana, ya que ante cualquier cambio, desbalance en la madre, esta pueda acudir rápido a un centro de salud. Nosotros tenemos que considerar esto, ya que si la paciente no cuenta, está en un lugar lejano y no va a poder acceder a un centro de salud, debemos de ver la forma, si es conveniente que la paciente vuelva a un manejo ambulatorio o ella se quede en un espacio hospitalario. Además de que nosotros también debemos considerar el apoyo en casa y el acceso al cuidado que ella puede tener para, en general, los quehaceres. Para la preeclampsia leve, en general para las consideraciones del nacimiento, uno es que una preeclampsia leve voy a considerar el monitoreo materno-fetal, que si esta tiene 37 semanas, ya llega a este punto, se induce al trabajo de parto, y si tiene 34 semanas, voy a considerar RPM, DPP o RCU, que si tendría uno de estos, se dirigiría a lo que vendría a ser una inducción. En una preeclampsia severa, en esta, para terminar la gestación inmediatamente, en la madre voy a considerar que hay una hipertensión refractaria o hay una coagulación intravascular diseminada o que hay una eclampsia o un edema agudo de pulmón. De presentar estos, yo ya pienso de inmediato de inducir el trabajo de parto. En el caso del feto, si este tiene un RCU severo, un perfil biofísico fetal bajo, un oligohidramio severo o una hipoxia severa, en este caso yo voy a considerar para derivarlo a lo que vendría a ser una inducción. En este algoritmo que es de Williams, en general acá menciona las indicaciones para el parto de un embarazo menor a 34 semanas, que vienen a ser en general lo que les presentaba antes, pero un poco más detallado. Con respecto al manejo que voy a tener, si la paciente es una preeclampsia grave, entonces yo voy a dirigirla a ingresarla a una labor de parto. Voy a hacer una valoración materna y fetal, considerar el uso del sulfato de magnesio y tratar el caso de que haya una hipertensión peligrosa. En las contraindicaciones del tratamiento conservador va a ser que haya síntomas persistentes, una hipertensión grave, que haya una eclampsia o edema pulmonar, un síndrome de Hett, que haya una disfunción renal grave, coagulopatía, un desprendimiento prematuro de placenta, un feto previable y una inestabilidad fetal. En general,
si tengo una paciente con preeclampsia, yo le ingreso, una preeclampsia grave, yo le ingreso, si yo observo uno de estos, una de estas contraindicaciones para un tratamiento conservador, es decir, buscar el prolongamiento del embarazo, yo la voy a dirigir a un parto. Pero si veo que yo puedo, no tiene estas contraindicaciones y yo puedo alargar más estas semanas de embarazo, entonces yo le dirijo a lo que vendría a ser una observación, que sería de 24 a 48 horas. Y aquí lo que voy a darle es corticosteroides para la maduración pulmonar. Voy a valorar lo que serían sus funciones vitales, su orina también, las pruebas diarias de laboratorio, buscando síndrome de Gerd. Y de acá, si hay contraindicaciones, igual al parto. En el otro, si continúa en esta observación normal, pasaría a un tratamiento hospitalario en curso, donde voy a valorar, voy a hacer una valoración materna diaria, voy a hacer una valoración del laboratorio y voy a hacer una valoración fetal, y todo esto va a ser diario. En el caso de que se consiga de que la paciente vaya de una forma normal, y el parto lo daría a las 34 semanas. Pero si hay contraindicaciones, igual se va al parto. Esto en los casos de una preeclampsia grave. En acá, en una forma resumida más que todo, para cuál es el manejo que podría tener, si es una paciente con preeclampsia leve, voy a hacer un monitoreo materno-fetal. Si es, mi idea es llegar a las 37 semanas con inducción en el trabajo de parto. Pero si es menor a 34 semanas, entonces lo que evalúe es un RPM, un DPP o un RCIU. Y la prevención, como ya se habló antes, voy a usar aspirina, puedo usar suplementos de calcio y L-arginina. Especialmente la aspirina y el suplemento de calcio, estos sí se ha mostrado que tienen un efecto. La L-arginina, que este es un precursor del óxido nítrico, también tiene una evidencia científica, pero debemos considerar de que en la prevención también se hablaba de otros antioxidantes que estaban antes, pero estas no tienen una evidencia suficiente, por así decirlo, aunque fisiopatológicamente sirvan. Estas no han mostrado suficientes cambios. En una preeclampsia severa, los antihipertensivos, que bueno, puedo usar metildopa, labetalol, hidralazina y nifedipino. Estos voy a usarlos en caso de que justamente la presión de la madre esté elevada. El uso de estos no me va a servir para tratar, o no se ha visto unos cambios, unos efectos en que pueda ayudar a prolongar el trabajo de parto. El otro es el sulfato de magnesio, que este lo doy justamente en el parto, que voy a usar 6 gramos en bolio en el momento, y unas 24 o 48 horas voy a usar 2 gramos por hora de infusión. Tengo que tener en cuenta que al usar esto puede generar una intoxicación, y voy a evaluarlo si tiene unos reflejos osteotendinosos disminuidos. En caso de esto, yo usaría como antídoto el gluconato de calcio al 10%. Y como ya se habló antes, para terminar la gestación inmediata, en el caso de la madre o del feto. Muy bien, yo creo que hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí nomás. A ver, regresa a una diapositiva. No sé si es en tu presentación o de Valladares. De Valladares. Yo sé que estás ahí, pero estás afuera. Pone como manejo diuréticos. Diuréticos. En tu diapositiva, alguna de tus diapositivas me parece. Claro, es cuestión de que revisen. Los diuréticos no se deben de utilizar en preclásticas. No usar. ¿Por qué será no? ¿Por qué será no? El riñón está dañado. ¿Por qué será? Ya, hace un rato les había explicado. ¿Por qué?
hace un rato les decía, se supone el agua, ¿cómo está en el espacio intravascular? Está recontra disminuido. ¿Cómo se expresa eso? A través de, o sea, ¿cómo lo podemos demostrar? A través del hematocrito. Entonces, cuando uno solicita dentro de los análisis hemograma lo voy a pedir para dos cosas. Uno, para ver el hematocrito, y el otro, ¿para qué? ¿Para qué? Plaquetas. Plaquetas. Entonces, con seguridad, gestantes que tienen preeclampsia, el hematocrito está alto. No es que esté alto porque tiene muchos glóbulos rojos, no. Lo que pasa es que en esta gestante con preeclampsia está alto porque el líquido intravascular está disminuido. ¿Y los glóbulos rojos acaso van a salir por esas lesiones? No. Entonces el hematocrito va a estar aumentado. Si eso es fisiológicamente, fisiopatológicamente verdad, le meto un diurético tipo LASIK, tipo furosemida. ¿De dónde saca agua? Oye, atrás, ¿qué estás hablando? ¿De dónde sale agua? ¿De dónde va a sacar el agua? Y lo va a depletar. Lo va a depletar. ¿Le estoy haciendo un bien? No estoy haciendo bien. Por lo tanto, entre eclámpticas no, eclámpticas no, HELPS no. Hay un solo caso en el que se puede usar diuréticos. Un solo caso. Ese caso mandarlo igual para la próxima. ¿En qué casos usar ese diurético o esos diuréticos? Lógicamente solo estamos hablando de furosemida. Los otros no se usan. Y cuando tengan lo que van a encontrar en qué casos se utiliza, ¿no? Yo creo que acá el miércoles, ¿no? Nos toca miércoles. No hay feriado, ¿no? El miércoles, bueno, si él hizo sus diapositivas, sí me parece bien la ha hecho, ¿no? La ha hecho bien. Entonces venimos temprano, un poquito temprano, les daré una revisadita de sus diapositivas para aclarar. Hay varias cosas que aclarar, varias cosas. Les voy a aclarar, ojalá que haya tiempo, pero sí las diapositivas lo han preparado diferente al resto de los muchachos, ¿no? Diferente. Muy bien. Hay que darle un aplauso a estos muchachos que han expuesto, ¿no? Espero llegar a miércoles. Si no llego, fregamos.